Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gozo para mí el poder nuevamente compartir este culto de oración a través de la meditación también de la palabra de Dios. En este día maravilloso, creo que ha sido una semana muy grata para nosotros después de haber vivido algunos días muy fríos, pues el Señor nos ha permitido un poco de calor. No quería mucho calor, pero sí algo de calor, y gracias a Dios porque eso nos permite también mejorar en algunos problemas respiratorios, algunos que estaban enfermos. Y damos gracias a Dios porque por los que escuchamos en nuestra región, pues esta enfermedad sigue bajando, no tenemos que bajar la guardia, todavía hay cosas de peligro, pero gracias a Dios porque en el horizonte se ve que pronto, si Dios lo permite, estaremos disfrutando la bendición nuevamente de vernos y de poder convivir juntos. Tenemos planeado como iglesia poder celebrar el culto a nuestro Dios en Semana Santa. Esperemos que lo podamos hacer presencial, claro, con sus protocolos, con sus cuidados, pero y también tratando de que sea, pues, según las autoridades nos digan el monto de las personas que pueden estar en el templo. Pero nuestro deseo es tratar ya de presentarnos delante de nuestro Dios en su casa con la intención verdaderamente de rendirle culto a Él, de podernos ver, poder gozar la bendición de ser iglesia, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello. Hay muchos motivos de oración, hermanos, de gratitud también, muchos. Melissa ya está en casa, gracias a Dios porque ha salido muy bien de su operación, y por lo que nos comentan, parece que lo que le quitaron de su cuerpo no es cáncer, y wow, verdaderamente es un milagro de Dios lo que Dios está haciendo en su vida, y esperamos que también lo haga también alrededor de ella, en toda su familia, y que ella puede ser un testimonio de realmente de que Dios existe, que Dios nos ama y que Dios tiene poder para cambiar las cosas, aún las cosas difíciles para nosotros. Para Dios no hay nada imposible, y gracias a Dios por ello. Por Mariana también está mucho mejor. El día de mañana, si Dios lo permite, no, el viernes, perdón, Marcos estaría empezando a trabajar. Oremos para que el Señor lo cuide, lo guarde y pueda él tener pues la bendición de poder compartir momentos con sus amigos, poder ser de testimonio para ellos de cómo Dios ha sanado a él y a toda su familia, y que pueda de alguna forma gozarse de ver el fruto de su trabajo, ¿verdad? Y que Dios lo fortalezca, le dé la fuerza. Oremos también por Roberto, el esposo de mi hermana Cintia. Parece que se cayó y tiene sus brazos muy lastimados, y aún así está trabajando. Oremos para que Dios lo fortalezca y lo cuide y lo proteja. Sigamos orando, hermanos, por nuestros enfermos, ¿verdad? Primeramente nuestros hermanos que están batallando con esta enfermedad tan terrible como el cáncer, como es Anicia, la prima de Miriam, ¿verdad? Esta joven que tiene cáncer en su seno. Sigamos orando también por Manuel, el tío de Carla, ¿verdad? Y de su familia, hermano de Isaías, ¿verdad? Que está allá en Los Ángeles. Oremos para que Dios haga un milagro en su vida y lo guarde en estos momentos difíciles de su vida, ¿verdad? Y oremos también, hermanos, por la hermana Irene, nuestra hermana que está aquí en las 5 esquinas, que está batallando con esa embolia que tiene su cuerpo, y sobre todo que el Señor permita que Dios pueda restaurar sus piernas y pueda tener ese valor ella de poder levantarse de esa cama. Por José Luis Espinosa, esposo de nuestra hermana Laura, que están acá en la Herrera. No hemos podido visitarles por cuidado de este virus. Ellos son muy vulnerables para esto, y más sobre todo porque son personas de tercera edad. Entonces tenemos que orar para que el Señor permita que él pueda sentirse de alguna forma no solo, sino con la presencia de Dios. De manera muy especial por Adriana, ¿verdad? Gracias a Dios por que Adriana se conecta con nuestros sermones y nuestros momentos, y sabemos, Adriana, que tú lo estás viendo, y seguimos orando para que Dios haga un milagro en tu vida y alrededor también de toda tu familia. Jorge, ¿verdad? Jorge también, el hermano, nuestro hermano Pablo, está en nuestras oraciones, también esperando un milagro en su vida. Nuestro hermano Heriberto Carreño, la condición de su cabeza, él tiene un deseo cada domingo de venir al templo.
La hermana Lucy me dice, él se levanta cada domingo pensando que va a venir al templo. Wow, hermano, ojalá todos tuviéramos ese deseo. Todos tuviéramos verdaderamente ese deseo, ¿verdad? Ojalá que cada uno de nosotros hagamos un análisis propio de nuestra vida espiritual y pensemos realmente cuál es nuestro anhelo de buscar a Dios, ¿verdad? Creo que debería de ser bastante a la luz de lo que estamos viviendo, a la luz de lo que está a nuestro alrededor, a la luz de lo que se está viviendo hoy en día, sobre todo a la luz de este desierto de enfermedad, de este espíritu de muerte que hay alrededor de nosotros, espíritu de enfermedad. Nosotros tendríamos que anhelar estar cerca de Dios, sabiendo que en las manos de Dios podemos protegernos y Él puede guardarnos de este mal y de muchas otras cosas mal. Y sobre todo aquellos que estamos en gran necesidad, podemos buscar a Dios sabiendo que Él es el proveedor por excelencia. Y sigamos orando también por nuestro hermano Mario, todos nuestros hermanos ancianos, nuestras viudas, nuestra hermana Parito, nuestra hermana Ruth, nuestra hermana Marta, nuestra hermana Petra, nuestra hermana Teo. Pudiéramos pensar también en algunas madres solteras, no solamente aquellas que están como nuestra hermana Rita y algunas hermanas, sino también aquellas madres jóvenes como Lisette, como algunas de nuestras hermanas jóvenes que se levantan todos los días a trabajar, pero también regresan con la intención de guardar y cuidar también a sus hijos, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque hasta ahora todos están bien. Solamente oramos por Graciela, ¿verdad? Que ha perdido a Everardo. Y Griselda, perdón. Y también oramos también por la hermana María ante la pérdida de nuestra hermana Dulce. Y hasta ahora doy gracias a Dios porque nadie más de nuestra iglesia ha pasado una situación difícil. Bueno, Ari Fierro, esta joven que nos ayuda mucho en la parte técnica, y ella está sufriendo un problema fuerte congénito, creo, en la espalda, y creo que está haciéndose unos estudios. Posiblemente sea necesario operar, así que oremos mucho por Aridaí, ¿verdad? También por Eduardo y Angélica, para que Dios provea las medicinas, el médico adecuado, todo aquello que necesita para que puedan ver en plenitud la paz y la libertad de todo dolor en el cuerpo y en la vida de su hija, ¿verdad? Muy importante. Hermanos, voy a leer solamente 2 versículos. Está, hermanos, en el capítulo 28 de Números 28, versículos del 1 al 2. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Lo voy a leer nuevamente. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Que Dios bendiga su palabra. Déjenme orar. Bendito Padre Celestial, en esta tarde nos acercamos al trono de tu bendita gracia con mucha gratitud, Señor, con mucho gozo, con mucha libertad, porque a través, Padre Santo, del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, nos das este privilegio y este gozo de podernos acercar al trono de tu bendita gracia con gratitud, Padre Santo, pero también reconociendo, Padre Santo, tu grandeza, tu majestuosidad, sobre todo, más que todo, tu santidad. En ese sentido, Padre Santo, no queremos empezar este culto sin pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestras ofensas delante de ti. Sabemos, Padre Santo, que nuestra misma naturaleza nos incita a pecar y no quiere decir que es una justificación delante de ti, sino que, Padre Santo, reconocemos ante tu santidad, Padre Santo, que no somos dignos de acercarnos a ti, pero gracias a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, nos das ese privilegio, esa bendición. Y por eso, en el nombre poderoso de Jesucristo, perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, si hemos hecho mal. Danos ese gozo, Padre Santo, de poder meditar, reflexionar en tu palabra, Padre Santo, y que seas tú el que hable y que solamente yo sea un instrumento usado por ti. Quiero poner en tus manos, Padre Santo, todos estos hermanos que hemos expuesto,
Primeramente, agradecimiento por aquellos, Padre Santo, que tú has respondido en tus oraciones, no que lo merezcamos, sino porque tú has sido bueno. Eres grande en misericordia. Tú eres bueno, Señor. Quiero poner en tus manos la vida personal, Padre Santo, de cada uno de ellos, de Melissa, como también de Alicia, de Irene, Padre Santo, nuestra hermana Adriana, nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Heriberto, nuestro hermano Mario, Padre Santo, de manera muy especial todas nuestras viudas. Señor, no quiero olvidar, Padre Santo, de manera especial a Evelia, esta joven que medita la bendición de conocer en Guadalajara, para ponemos a su esposo José Luis en tus manos para que tú los bendigas grandemente. Pongo en tus manos, Padre Santo, todo proyecto que está delante de ti, toda necesidad. Hay hermanos, Padre Santo, que han compartido con nosotros sus peticiones, como a Ángeles, Padre Santo Carrizales, como también a Joel López, Padre Santo, cual ponemos en tus manos, Padre Santo, como esta dama que vino hoy en la tarde, Padre Santo, buscando el templo abierto, como nuestra hermano Gonzalo y su esposa, Padre Santo. Yo quiero poner en tu bendita mano, Padre Santo, la vida espiritual de toda la iglesia, desde los más chicos hasta los más grandes, y aún aquellos, Padre Santo, que nos ven como nuestros amigos, como nuestros familiares, Padre Santo, donde quiera que estén, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, bendícelos, Señor, y gracias te damos por sus vidas, porque hasta ahora tú has sido nuestro benecer, tú has sido el Dios con nosotros, no nos has fallado, tú has sido verdaderamente maravilloso y bueno, Señor. Pero te rogamos por aquellos que siguen luchando por aquella enfermedad que está en su cuerpo, Padre Santo, que tal vez los doctores dicen no se puede, pero Señor, tú tienes la última palabra y a ti tú todo lo puedes. Y lo hemos visto en nuestras propias vidas como en la vida de los demás. Y sabemos, Padre Santo, que si es tu santa voluntad, tú vas a sanar la vida de mis hermanos. Bendice también a aquellos que están pasando por escasez, Padre Santo, por problemas financieros fuertes, Señor. Tal vez se han endeudado por causa, Padre Santo, de esta pandemia, y tal vez, Padre Santo, están preocupados, estresados, no pueden dormir. Yo te ruego en el nombre de Jesús que hoy pongas paz en ellos, y que, Padre Santo, tú que eres un Dios bueno, abras las ventanas de los cielos y derrames bendición sobre ellos en abundancia, y que ellos puedan suplir todas sus necesidades y aún mucho más. Y Señor, si hay proyectos, si hay negocios, si hay proyectos puestos delante de ti, tú bendícelos y bendícelos. Señor, de manera muy especial pongo en tu mano nuestra juventud. Señor, vienen tiempos muy difíciles, Señor. La juventud, Padre Santo, se está perdiendo, Padre Santo, en el camino, Padre Santo, de la incredulidad, en el camino de la carnalidad y en el camino del pecado. Señor, yo te ruego de manera muy especial nuestros hijos, Señor, tú nos los has dado, nos los has prestado, pero son más tuyos que nuestros. Tal vez nosotros hemos hecho un esfuerzo, Padre Santo, por traerlos a tu redil, pero Señor, no somos perfectos y a veces fallamos como ejemplo, pero tú sí eres perfecto. Señor, toca el corazón de estos muchachos, señoritas, y pon en ellos, Padre Santo, sobre todo entendimiento de saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Bendice a nuestros niños, guárdalos, protégelos de toda maldad. Vivimos en un lugar de mucha violencia y te rogamos, Señor, que tus ángeles acampen en la rodilla y que nada les pase. Y Señor, restaura nuestro país. Bendice, Padre Santo, nuestros presidentes, nuestros gobernadores, nuestros diputados. Permite, Padre Santo, que ellos puedan ser sensibles a la luz de tu palabra y puedan entender, Padre Santo, que ese puesto ha sido elegido solamente por tu voluntad y que eres tú, Padre Santo, que los ha puesto allí con un propósito de bendecir no solamente a tu pueblo, sino a la nación en la cual nosotros vivimos. Señor, quita el pecado del corazón de los muchachos, quita la maldad y danos un espíritu de alegría y de gozo de vivir. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Voy a leer nuevamente el versículo 2, son dos versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas, encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomela a su tiempo. Yo quería predicar sobre un pasaje de Deuteronomio. Ustedes saben, como iglesia, nos hemos unido al proyecto de nuestros hermanos amados de la iglesia Jesucristo Vive. Y ellos
ponen un calendario cada mes que nuestra hermana Ari, por ciertamente, comparte con nosotros. Y tratamos de seguir ese calendario buscando tratar de leer la Biblia en un año, ¿verdad? Ha sido un propósito muy bueno que hemos algunos tomado en este año. Ahorita tenemos algunos más tiempo que otras veces, que esperemos que cuando venga el tiempo de la mucha ocupación, no nos olvidemos de este buen hábito de leer la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no es cuestión de leerla, es cuestión de meditar en ella. Bueno, nosotros como iglesia también hemos compartido la bendición de orar todos los días a las 8 de la noche. Yo todos los días a las 8 de la noche me uno con mi familia de Tecomán, de Pátzcuaro, de Guadalajara, de Fresno, Los Ángeles, San Diego, Tijuana y de Aguascalientes, algunos amigos, y nos unimos bien, en un momento muy bonito de comunión con Dios, orando y clamando, intercediendo unos por otros y orando por nuestro país, ¿verdad? Y yo trato siempre de cuando en mis meditaciones diarias encuentro algún pasaje, compartirlo con ellos, porque muchos de ellos son nuevos en el Evangelio. Algunos realmente acaban de hacer una edición hace muy poco. Entonces, en cierta manera, hay un cierto sentido espiritual parecido al pueblo de Dios. Nosotros acabamos de ver Génesis y acabamos de ver cómo el Señor está desde el principio dándonos un entendimiento de la historia de la humanidad y cómo Él llega al Éxodo a formar su propio pueblo, ¿verdad? Y cómo lo saca de la esclavitud y lo lleva a aquel monte Sinaí donde Él hace un pacto solemne con ellos. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y empieza de alguna forma un pueblo de esclavo, un pueblo que venía con muchas costumbres malas, costumbres que vemos que al final provocan en ellos el no pisar la tierra prometida, porque se quejan y un pueblo muy rebelde, hermanos, un pueblo muy rebelde y muy criticón, ¿verdad? Pero que a pesar de ello el Señor los ama y el Señor los bendice grandemente en una forma extraordinaria, sobrenatural y milagrosa en el desierto, ¿verdad? Mientras que van caminando en el desierto, Él les da agua, les da carne, les da pan, los cubre en el sol, les da calor en la noche, los libra de toda reptil y toda bestia venenosa del desierto, los libra de pueblos grandes, porque los ama. Y literalmente les dice, ustedes son la niña de mis ojos, son la niña de mis ojos. Y el Señor empieza a hacer un pacto con ellos, cómo debe ser su relación con ellos. Y entonces hay algo muy interesante que nosotros hemos estudiado a través del Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio, cómo Dios se presenta como un Dios santo. Desde aquel momento, cuando tiene aquel encuentro con Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Entonces, Dios es un Dios santo y en ese ambiente de santidad, Dios busca que nosotros nos relacionemos con Él. Y bueno, nosotros hemos aprendido que tal vez nosotros hemos perdido ese sentido de santidad como iglesia a la hora de acercarnos a Dios en el templo. Tal vez Dios por eso nos ha cerrado el templo. O tal vez el Señor está buscando de alguna forma que podamos renovar nuestros votos con Él, pero en reconociendo qué es lo correcto, qué es lo que Él le agrada a Él, ¿verdad? Y entonces Él hace un pacto con su pueblo, les da las leyes, les dice cómo deben de ser ese pacto, ¿verdad? Y les dice sobre todo cómo deben de adorarlo, levantan un tabernáculo y dice, yo soy Dios, ustedes van a levantar el altar y me van a venir a adorar y los sacerdotes se van a limpiar y van a venir de esta manera y ustedes solamente se van a acercar de esta manera, solamente Moisés y yo. Y el Señor nos muestra a la luz de la palabra de Dios cómo debe de ser esa relación entre nosotros y Dios, en santidad, ¿verdad? Y bueno, si nosotros creemos en Dios, si nosotros sabemos que Dios existe, entonces la pregunta es, ¿cómo es Dios? ¿Qué le gusta a Dios? ¿Y qué es lo que Él quiere de nosotros? Bueno, no podemos nosotros entenderlo más que a la luz de su palabra.
Su palabra es la razón por la cual nosotros podemos entender a ese Dios de la Biblia. Porque pudiera ser que estuviéramos creyendo en Dios, pero no el Dios de la Biblia, el Dios que nosotros tal vez hemos fabricado o el Dios que nos han enseñado, pero cuando venimos a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, podemos ver que tal vez estamos equivocados y que tal vez la palabra de Dios nos dice realmente la verdad como debe de ser. Entonces, creo que es bueno meditar en la palabra de Dios, reflexionar. Ahora ¿por qué me detengo en estos versículos, hermanos? Porque es un tema delicado. Hablar de las ofrendas, el diezmo son uno de los temas más polémicos hoy en día de las iglesias. Algunas personas usan la Biblia, tenemos que reconocer que usan la Biblia con el fin de enriquecerse, de hacerse ricos, ¿verdad? Y extorsionando y manipulando a las congregaciones para que suelten su dinero, para hacerse millonarios, literalmente millonarios. Y hay sectas, literalmente sectas que viven de la extorsión manipulable a través de tergiversan los versículos, acomodan solamente aquellos que ellos necesitan para poder manipular la incredulidad, la ignorancia del ser humano, sobre todo del creyente que está en sus templos, y se hacen ricos. Es triste ver siervos aparentemente de Dios, con jets privados, con negocios y cosas lujosas. Es algo verdaderamente que es insólito, y se aprovechan verdaderamente de la falta de conocimiento bíblico, porque la Biblia sí me dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas personas son cegadas por líderes ciegos porque no conocen realmente la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ese es el gran problema hoy en nuestros días, que algunas personas usan la Biblia con ese fin de hacerse ricos, extorsionando a la gente, a los creyentes. Pero hay otras personas que aprovechan algunos versículos para justificarse y no contribuir en nada. En nada. Literalmente en nada. Porque el diezmo no tiene que ver solamente con el sentido del dinero. Tiene que ver también con los dones, habilidades que Dios nos ha dado, con tiempo. Pero a veces hay personas que se justifican para no contribuir en nada. Y tenemos que reconocer también que ese es un gran problema hoy en nuestros días. Pero ¿qué es lo que enseña la Biblia? Yo tengo que entender que a la luz de este pasaje, el capítulo 28 y capítulo 29, podemos ver cómo el Señor está diciéndole a Moisés, diciendo: escribe esto y diles al pueblo de Dios, diles que manda, hay una orden, manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda. Y fíjese qué interesante, porque aquí viene el pronombre mi. No es nuestro, sino él dice: es mío. Dice: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas. Nuevamente, ¿verdad? Nuevamente vemos el pronombre mi, ¿verdad? Como el Señor está hablando al pueblo de Israel. Y ¿saben qué? Algo muy importante. En el Antiguo Testamento, el diezmo, las ofrendas, era una regla clara que no daba lugar a dudas. Lo vemos en Abraham, lo vemos en Jacob, lo vamos a ver ahorita. No tiene nada que ver con la ley, porque desde antes ya había ese sentido de las ofrendas, como aquel caso de Caín y Abel. Entonces tengo que entender que en el Antiguo Testamento todo judío entendía bien ese sentido de dar el diezmo de sus ganancias, y además una variedad de ofrendas adicionales obligatorias en aquellos tiempos. Pero, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento sobre esto? Habla muy poco sobre ese sentido, pero sí habla algunas cosas que nos pueden dar algún sentido para entender nosotros lo que tiene que ver con los diezmos y la ofrenda. Vamos a leer algunos pasajes. Mateo capítulo 23, versículo 23, ¿ok? Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo
capítulo 23, versículo 23, dice así, amados hermanos, fíjense cómo dice. El Señor Jesús hablando a los fariseos, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer, ¿qué dice? Aquello. El Señor estaba criticando a un liderazgo de aquellos tiempos que diezma en cierta manera sus diezmos, pero que hace injusticias con el pobre, con aquellos, con la viuda, que está dejando de hacer sobre todo aquellos actos de justicia y de fe. Entonces el Señor le dice que son unos hipócritas porque creen con el sentido de dar ya es suficiente y se han olvidado también de dar verdaderamente al pobre, al necesitado, ¿verdad? Entonces entiendo que el Señor dice, está mal que hagan esto, pero no dejen tampoco de hacer lo otro. En cierta manera Jesús no prohíbe el diezmo, ¿verdad? Porque se entendía que el judío, para él era claro eso del diezmo. Miramos otro pasaje, 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7, que es uno de los versículos que a veces nosotros leemos a la hora de recoger las ofrendas. 2 Corintios 9, 6 y 7 dice así, 2 Corintios 9, 6 y 7, dice así, escuchen con atención, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y lo que dice el versículo, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí Pablo, hablando a la iglesia de Corintios, da a entender que el sentido de dar es parte del creyente, del cristiano. Por lo tanto, dice, cuando tú des, dalo de corazón, dalo con alegría. Y cuando tú des, dice que va a haber verdaderamente un reflejo de fe, porque realmente es el diezmo es un desafío de fe. Entonces dice, el Señor va a abundar abundantemente, no solamente para que recibas, sino también para que puedas ayudar para buenas obras. Pero hay otro pasaje que nos habla mucho sobre esto, Hechos 2, versículos 44 al 47. Vayamos nuevamente a Hechos 2, del 44 al 47, ¿verdad? Hechos 2, del 44 al 47. Bien, miren lo que dice. Del 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y fíjese lo que dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que es obvio, amados hermanos, que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento era claro esa cuestión de las ofrendas y los diezmos. No había ninguna duda para todo judío, para todo creyente y para la iglesia primitiva de los gentiles. La gran mayoría, recordemos que eran esclavos y gente muy pobre y eran muy buenos para dar, para compartir a los necesitados y sobre todo a aquellos que estaban en gran necesidad y para la obra de Dios. Entonces, tengo que entender que los primeros cristianos eran reconocidos por su gran generosidad para con la iglesia,
a pesar de que muchos de ellos eran pobres. Y muchos de ellos, dice, daban eso y lo hacían con sencillez y con alegría en su corazón. ¿Verdad? Ahora, regresemos al texto que leímos. Nuevamente dice, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas, encendidas en olor grato, a mí guardaréis, ofreciéndolas a su tiempo. Y lo vemos en todo el capítulo 28 y todo el capítulo 29. Y me hace hacer esta pregunta. ¿Por qué será que Dios presenta todos estos detalles sobre las ofrendas? ¿Por qué fue tan meticuloso para poder decir cómo debe de ser las ofrendas a Dios? Y no dice que sean nuestras, dice mis ofrendas. Y una diversidad de ofrendas. Y dice que esas ofrendas, cuando nosotros se las damos de una actitud correcta, dice que son como olor grato para Dios. O sea, es algo que le encanta a Dios, ¿verdad? A mí me gusta tratar de reconquistar todos los días a mi esposa, ¿verdad? Y a veces me rasuro. Y la otra vez Obed dejó aquí una rasuradora muy buena, de esas caritas, esas eléctricas, y dije, la voy a usar. Y me dejó la piel muy suavecita, y me eché un poquito de loción y me acerqué a Vicky, y pues Vicky, huele muy rico. Y yo puedo imaginarme a Dios que cuando nosotros vamos con una actitud correcta a ofrendar, a diezmar delante de Dios, Dios se agrada. Dios se goza en oler ese olor fragante de la actitud correcta de ofrendar y de diezmar. Ahora, ¿por qué es tan escrupuloso Dios en cada aspecto de la ofrenda que se le presenta a Dios? Observe el énfasis ese de mi ofrenda. Creo que este tema es muy necesario hoy en día, sobre todo para mi iglesia, con todo respeto, hermanos. Yo tengo que confesar, lo digo de sinceridad, Dios lo sabe, que no fue mala intención, pero nos equivocamos. Nos equivocamos como líderes, porque tomamos una decisión de algo que no es nuestro. Cuando empezó esto de la pandemia, el liderazgo y su servidor tomamos la decisión de no pedir ofrendas ni diezmos. Gracias a Dios que hasta ahora Dios ha suplido todo aquello que necesitamos, ¿verdad? Y bueno, no hemos tenido gastos muy fuertes como iglesia. Hemos compartido con algunos hermanos, gracias a esa flexibilidad de algunos hermanos para ofrendar todavía. Pero muchos miembros de la iglesia dejaron de ofrendar, y estamos hablando ya casi un año, hermano. El otro día yo miraba a un joven pastor que puso un comentario de lo que ha aprendido en esta pandemia, y es que una de las cosas que hemos aprendido, que la gente está acostumbrada a ofrendar cuando es en lo presencial, pero cuando estamos así en manera virtual, se justifica. No sé si haya pesar en su corazón. Tengo que reconocer que hay algunos que tienen guardados sus diezmos, y mis respetos para ellos, ¿verdad? Porque sí es un desafío de fe. Y nosotros sabíamos que al principio estuvo muy difícil porque muchas personas se quedaron sin trabajo, muchas personas pues realmente empezaron a pasar crisis económicas, en cuestión de trabajo, no hay trabajo. Entonces tuvimos que tomar esa decisión como líderes, pero nos equivocamos, porque no es nuestro. Y yo le pedí perdón a Dios. Y creo que Dios nos da una nueva oportunidad de poder reflexionar. Por eso creo que este tema es muy necesario, porque es un tema que tiene que ver con el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros, pero no solamente en lo espiritual, sino también en lo emocional. Porque cuando tú das al Señor con alegría, tú estás contento porque sientes que en cierta manera
estás agradecido con Dios. Porque Él es bueno. Y no solamente tiene que ver con lo emocional, sino también tiene que ver también con lo financiero. Porque voy a leer un pasaje, hermanos. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, ¿verdad? Pasaje conocido por la iglesia, ¿verdad? Dice así. Dice desde el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Y dice, y no las guardasteis. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois, con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, ¿verdad? Entonces tengo que entender que el Señor nos está hablando a la luz de su palabra, que la cuestión de ofrendar y diezmar son necesarios para nuestra vida personal, en la cuestión espiritual, como también en la cuestión emocional. Tengo que entender entonces, hermano, que debemos ofrendar y diezmar sabiendo por qué lo hacemos, ¿verdad? Ahorita vamos a regresar aquí. ¿Por qué lo hacemos? Bien. Lo hacemos, hermano, porque diezmar y ofrendar es un acto de adoración a Dios. Por eso las ofrendas, hermano, es parte de nuestro culto a Dios. Tengo que entender que el Señor está enseñando a su pueblo cómo deben de dirigirse con Él. Y entonces Él les dice, manda a los pueblos de Israel, dice que mis ofrendas, mi pan, las tienen que encender con olor grato a mí, y las van a guardar y me las van a dar en el tiempo que yo les diga. Diezmar y ofrenda son actos de adoración. ¿Saben por qué, hermano? Porque ofrendamos cuando entendemos que Dios ha sido bueno con nosotros, cuando nos ha bendecido grandemente. Mire, hermano, Dios creó el mundo basado en ciclos. Por eso podemos entender que del invierno ahorita vamos a entrar a la primavera, de la primavera vamos a entrar al otoño, al verano al otoño, el otoño al invierno, y vemos cómo el Señor tiene planificado nuestra vida en ciclos también, como la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, la madurez y también la vejez. Tengo que entender que todo tiene que ver un ciclo, con la lluvia también, hermano, con la nieve, con el calor, todo tiene que ver con un ciclo. Cuando diezmas y ofrenda, entras en ese ciclo de la fe. Pero cuando tú dejas de diezmar, te sales de ese ciclo de la fe. Y entonces cuando hay un desvío de esos ciclos, viene, hermano, una catástrofe, vienen problemas muy graves, problemas muy fuertes. Bueno, lo vemos nosotros en los tiempos de la lluvia, o lo vemos en los tiempos de calor. Tengo que entender que cuando estamos en ese ciclo de la fe, hermanos, delante de Dios, entonces las cosas obran bien alrededor de nosotros. Pero cuando nosotros nos salimos de ese ciclo, pues suceden cosas verdaderamente tremendas. La razón principal, escuche, hermano, amigo que me escucha, hermano que me escucha, a lo mejor es un tema delicado, pero con todo respeto, ¿verdad? Yo estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Y tal vez es bueno que tú lo entiendas, porque tal vez el Señor te está desafiando ahora para que tú creas en Él. Porque si hay algo que Dios nos pide que lo probemos, es en las ofrendas y los diezmos. Dice, y probadme, lo acabamos de leer, y probadme ahora en esto, dice el Señor.
Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde, ¿verdad? La razón principal de diezmar y ofrendar no es para darle dinero a los pastores, o no es para, no solamente es para los ministerios del templo, ¿verdad? Porque todo templo, toda organización tiene sus gastos, sus recursos, sus necesidades. Tenemos viudas, tenemos personas con necesidad y hemos compartido en estos momentos difíciles problemas de enfermedad, personas que no tienen para la medicina. Tenemos misioneros en algunas partes muy lejanas de nuestro país, como también de otros países, que tienen que de alguna forma sostenerse en aquellos lugares, y es a través de las ofrendas, ¿verdad?, compartidas entre varias iglesias, que pueden llegar a estos hermanos para poder ayudar, ¿verdad? Cuando tú solamente estás pensando en que las ofrendas son para el pastor o para estas cosas, pierdes de vista lo que Dios quiere hacer en la vida de aquel que ofrenda y confía en Dios. Quiero terminar con esto. Hay cuando menos 4 cosas que tú manifiestas delante de Dios cuando tú ofrendas y diezmas. Cuando menos 4 cosas. La primera cosa, hermanos, es que el diezmo es una muestra de gratitud a Dios. El diezmo es una muestra de gratitud a Dios. Hermano, es un acto voluntario, provocado en agradecimiento por victorias pasadas. Podemos ver Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, amados hermanos, vean. Antes de la ley, dice 14, desde 17 al 24, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, que dice, los diezmos de todo. Dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. O sea, todavía este rey le dice a Abraham: también puedes quedarte con todo lo material que del botín de la guerra. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma: he alzado mi mano, Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos de la tierra, que desde un hilo hasta un correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Ve la actitud correcta de un siervo de Dios. Entiendo que los diezmos tienen un propósito: agradar a Dios, por gratitud, por las victorias pasadas. Pero entiendo también de alguna forma que como siervo de Dios entiende que no puede beneficiarse verdaderamente de la cuestión, verdaderamente manipular las riquezas de Dios o las cosas de Dios, ¿verdad? Y entiendo que cada obrero es digno de su salario y justo, ¿verdad? Dice la Biblia que no pongas bozal al buey en ese aspecto, ¿verdad? Para que pueda comer del trigo. Entiendo que todo siervo de Dios es digno de recibir un salario como cualquier profesión, ¿verdad? Y que en cierta manera todos los dineros del Señor sean administrados por un grupo, ¿verdad?, de la iglesia, para que puedan ser clarificadas todos los gastos de la iglesia y se pueda entender que el siervo de Dios no se está enriqueciendo con las ofrendas, ¿verdad? Entonces tengo que entender que el diezmo es una muestra de gratitud a Dios, pero aquí puedo entender algo muy importante. Cuando tú diezmas, reconoces que has sido bendecido más allá de lo que mereces y que Dios es el autor de toda bendición. Escucha, hermano, tu trabajo, tus hijos, tu familia, la salud, la bendición de ser cuidado cuando tú andas en la calle, la bendición de la lluvia, la bendición del sol, la bendición del agua, la bendición de tu cama, toda bendición viene de Dios, porque la Biblia me dice que no hay bien que no provenga de Dios. Por lo tanto, el diezmo comparado con todo lo que Dios me da, tiene que ser gratitud, es de Dios. Pero también tengo que entender, hermanos, no solamente que el diezmo es una muestra de gratitud a Dios, sino que también el acto de diezmar es un acto de fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios.
Dios pone, manda esta ley al pueblo de Israel. Dile a Moisés que tienen que diezmar y que la actitud es muy importante porque tiene que llegar como lo fragante para mí y que tienen que guardar lo que es mío y tienen que ofrecérmelo a su tiempo. Pero muy importante, ¿por qué? Porque a través del diezmo de la ofrenda, donde tú le demuestras a Dios que tanto crees en Dios. ¿Qué tanto le crees a Dios? Volvemos nuevamente a Malaquías capítulo 3, hermanos. La Biblia me dice, hermano, que Dios no cambia. Yo tengo que entender que una de las virtudes o características del carácter de Dios es su inmutabilidad. Si la Biblia me dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, si el Señor está dando aquí una lección al pueblo de Israel, ¿cómo el Señor va a cambiar? Algunos dicen que por el sacrificio de Cristo Él abolió la ley. Sí, la ley, pero no la cuestión de las ofrendas. Acordémonos que las ofrendas ya estaban mucho antes de la ley. Pero si hay algo que me demuestra claramente, hermanos, es de que la inmutabilidad de Dios. Por eso mi Dios es digno de confiar en Él, porque Él no cambia. El acto de diezmar, hermano, es un acto de fe. Dice, y probadme ahora en esto, que yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, que dice, hasta que sobreabunde, hermano. Tengo que entender, hermanos, que el que diezma demuestra implícitamente que tiene la certeza de que Dios lo va a bendecir en el futuro. Es aquel que confía en Dios al diezmar y ofrendar, de que Dios lo va a bendecir en el futuro. Y Dios agrada cuando nosotros venimos con una actitud correcta delante de Dios. Pero también vemos aquí algo muy importante. Escuche, joven que me escucha, hermano que me escucha. La persona que retiene el diezmo es que porque piensa que es lo único que Dios le va a dar. Y no confía de que Dios va a proveer en el futuro. Mucha gente hoy en día confía en que Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad. El cáncer, el COVID. Yo tengo que reconocer que Dios es un Dios de milagros. Pero muy poca gente es capaz de confiar el 10% de lo que Dios le ha dado. ¿No lo cree, hermano? Tengo que entender entonces que la persona que retiene el diezmo es porque piensa que Dios no es poderoso para suplir en el futuro. También hay otra actitud que demostramos delante de Dios cuando diezmamos y ofrendamos. No solamente mostramos gratitud a Dios, no solamente mostramos que creemos en Él, es un acto de fe, sino cuando diezmamos demostramos que tienes plena confianza en las promesas de Dios. Nuevamente vayamos a Génesis capítulo 28, ¿verdad? Veamos este caso de Jacob, ¿verdad? También que nos llama interesante. 28 del 18 al 22 dice así: y se levantó Jacob de mañana después de tener un encuentro con Dios, y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Y qué dice? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? El diezmo apartaré para ti. Cuando tú diezmas delante de Dios, demuestras que confías en las promesas de Dios, ¿verdad? El mismo Señor Jesucristo dice: no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Si Dios cuidará de las aves, cuidará también de vosotros.
Y si Dios da de vestir a las flores, aún Salomón dice, no se vistió como ellas, Dios cuidará de nosotros. Si Dios dio su propio Hijo en la cruz de Calvario por nosotros, ¿cómo dice? ¿Cómo nos dará cualquier cosa? Señor es bien bueno, hermano. Él ha sido fiel. Él nunca nos ha dejado. Por eso yo no puedo concebir que a veces ver a unos jóvenes cristianos de algún centro de misión pidiendo en las calles, ¿no? Porque la Biblia me dice que joven fui y he envejecido y no he visto justo que mendigue pan. Y yo soy testigo de eso. Y muchos de los que estamos ahorita viendo este sermón. Ofrendar y diezmar. Estoy demostrando a Dios que confío en sus promesas. Y por último, hermanos, el acto de diezmar dice que tú aceptas lo que Dios está haciendo por ti, aunque tú no lo merezcas. Todos tenemos que reconocer que no merecemos tan grande amor. El sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios que una de las características de su virtud es darse por nosotros. Él le encanta dar. Y nosotros no somos capaces a veces de darle ni el diezmo. Nos justificamos y buscamos algún texto que de alguna forma justifique el no dar. Pero a la luz de toda la palabra de Dios, para mí es muy claro que el judío, el gentil, la iglesia primitiva, para ellos era muy claro la condición de ofrendar y diezmar y el darse unos a otros. Tal vez, hermano, nos hemos equivocado y a pesar de ello Dios nos ha bendecido grandemente. Hoy ahorita en un mes una doctrina que se llama la doctrina de la prosperidad. Si tú le das 1,000 pesos, Él te da 1,000,000. Si tú le das 10,000 pesos, Él te va a dar mucho más. Yo concibo que Dios es soberano y a veces el Señor nos pasa por pruebas. Hoy tenemos que reconocer que andamos en medio de un desierto, pero a pesar de todo ello, Dios nos bendice. Y a la luz de la palabra de Dios, hermano, a veces son los pobres los que más le dan a Dios. Yo te invito, te animo, no te equivoques. Yo me equivoqué. No te equivoques. Y confía en que Dios se agrada de las ofrendas que vienen con una actitud correcta, alegre y sencilla. Dice la Biblia, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Pero también dice la palabra de Dios que demos de todo corazón con alegría, no con tristeza ni por necesidad. Porque dice, porque Dios ama al dador alegre. Y si Dios te ama, Dios te bendice. Dios te bendiga, amado hermano. Gracias por escuchar este tema. Déjenme terminar orando. Padre bendito, queremos reconocer que tal vez hemos fallado en ese sentido. Y queremos pedirte perdón. Y de manera personal, Padre Santo, y como iglesia, con los líderes, yo como líder de esta iglesia, nos equivocamos de algo que no es nuestro, que es tuyo. Perdónanos. Ahora es tiempo, Padre Santo, de empezar. Permítenos pronto abrir y poder convivir y poder darnos, Padre Santo, darnos nuestro talento, nuestros dones, nuestro tiempo al servicio a los demás, pero sobre todo en adoración a ti, con gratitud, con gozo, con alegría, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre Santo, en nuestro caminar en este desierto. Señor, pongo en tus manos a cada hermano, cada hermana que está aquí presente en este video, ya sea aquellos que están ahorita o los que se van a compartir después,
que tú toques su corazón y pongas en ellos un espíritu de reflexión, pero sobre todo una actitud correcta delante de ti. Sí, cada decisión es personal, porque Padre Santo, como iglesia, Padre Santo, nosotros el diezmo, Padre Santo, no lo exigimos, es de corazón. Que sea tu bendita voluntad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.